versículo 28, Hebreos 12, 28. Cuando lo tenga, por favor, indíquelo con un amén. Qué bendición poder estar. Amén. ¿Ya lo tiene? Bien, dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos das de poder estar reunidos en esta iglesia esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que han dispuesto en su corazón, Señor, venir a este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, que en esta mañana tu palabra sea recibida en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido que traigas revelación a nuestras vidas para poder entender tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre de Jesús, y que esta mañana cada uno de nosotros lleve en su corazón una palabra que lo transforme, una palabra que lo bendiga, una palabra, Señor, que lo exhorte, que lo consuele, pero que también lo edifique en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Diga conmigo: un reino inconmovible. Este es un tema que hemos venido compartiendo ya hace tiempo, y bueno, no voy a predicar específicamente de este tema, pero esta es una palabra dada por el apóstol, ¿verdad?, cuando dice que nosotros recibimos, ¿sí?, un reino inconmovible, ¿sí? Dice: tengamos gratitud mediante ella y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este año, estos meses, estos días, estaré abordando un tema que lo he titulado como conectados con el reino de Dios. Diga conmigo: conectados con el reino de Dios. Yo le voy a desafiar para que este año usted se conecte con el reino de Dios. En otras palabras, debe haber una conexión entre el cielo y la tierra, y esa conexión la tenemos que hacer nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos que lo que sucede en el cielo también suceda en la tierra. ¿Hay alguien acá de los que quieren que lo que sucede en el cielo también suceda en la tierra? De lo que sucede allá en el cielo también suceda en su vida. ¿Cuántos quieren que lo que sucede allá en el cielo también suceda en su vida? Usted tiene información acerca del cielo y sabe que en el cielo no hay llanto, no hay tristeza y no hay dolor. Usted sabe que en el cielo hay muchas cosas que anhelamos, que deseamos un día tener. Sin embargo, yo quiero decirle que no tenemos que esperar ir al cielo. El cielo puede venir a la tierra. Porque, mis hermanos, tenemos que entender que lo que hace que el cielo sea cielo es Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el cielo sea cielo? Es Dios. Cuando hablamos del cielo, estamos hablando de un lugar de paz, de un lugar de alegría, de un lugar de gozo, de un lugar, mis hermanos, de bendición. ¿Y qué es lo que hace que en el cielo suceda eso? Dios. Porque donde está Dios, mis hermanos, hay todo eso. Entonces tenemos que hacer que el reino de Dios descienda a la tierra. ¿Pero en qué forma? Diga conmigo: en toda su forma. ¿En cuánto? En toda su forma. Yo el miércoles, a los que vinieron el miércoles,
les compartía un poquito acerca de eso y les decía que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado destellos de gloria. Diga conmigo, destellos. ¿Qué es un destello de gloria? Una mínima, una probadita, en otras palabras. Muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido una probadita de la gloria de Dios cuando ha venido sobre nosotros. Algunos lo experimentamos cuando vimos a nuestro encuentro. Otros lo experimentamos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Otros lo recibimos en alguna reunión que tuvimos acá poderosa, llena del Espíritu Santo, y la gloria de Dios vino y nos envolvió, ¿sí? Y cuando la gloria de Dios te envuelve, mi vida se llena de paz, mi vida se llena de fe, mi vida se llena de unción y de poder, de tal manera que no me importa lo que pueda estar sucediendo allá afuera, porque yo me siento seguro en las manos de Dios. Y entonces yo empiezo a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero hemos, mis hermanos, experimentado, sí, destellos de la gloria de Dios. Pero este año yo lo desafío a que ya no nos conformemos con destellos de la gloria de Dios, sino que la gloria de Dios nos envuelva las 24 horas del día, los 365 días del año, de tal manera que usted no solo sienta la presencia de Dios unos minutos, unos segundos, porque yo no sé cuánto les ha pasado. A veces quisiéramos que la reunión no termine, ¿sí? No quisiéramos que el culto no se acabe. Quisiéramos que la alabanza no termine, porque la gloria de Dios nos envuelve y nuestra vida se llena de bendiciones y de paz y de gozo. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a otro nivel, al nivel donde la gloria de Dios nos envuelva y nos podamos ir a casa bajo la gloria de Dios, y podamos irnos al trabajo bajo la gloria de Dios, y podamos irnos, mis hermanos, por la calle bajo la gloria de Dios. De tal manera que ese gozo, que esa paz, que ese descanso, que esa felicidad, mis hermanos, que Dios trae a la vida de los hombres, no sea momentánea, sino que sea permanente. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros necesitamos entrar en esa dimensión. Entonces nosotros tenemos que permanecer conectados al reino de Dios, ¿sí? Tenemos que permanecer, ¿qué? Conectados al reino de Dios. ¿De qué manera nos conectamos al reino de Dios? Esa es la manera en que voy a explicar. Porque quiero decirle que cuando un hombre o una mujer está conectada al reino de Dios, su vida es totalmente diferente. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, siempre va a ser la diferencia. Siempre va a ser la diferencia. ¿Por qué? Porque habrá otro espíritu sobre él, que es el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda de Daniel? La Biblia dice que Daniel fue hallado 10 veces mejor que los demás. ¿Qué fue lo que lo hizo mejor? La gloria que estaba sobre él, el espíritu que estaba sobre él. Por eso nosotros necesitamos que la gloria de Dios nos envuelva, para que usted sea hallado 10 veces mejor donde quiera que usted esté. Si la gloria de Dios está sobre usted, usted va a ser 10 veces mejor alumno, va a ser 10 veces mejor persona, va a ser 10 veces mejor, 10 veces mejor, porque la gloria de Dios está sobre usted. Entonces tenemos que bajar el cielo a la tierra, tenemos que conectarnos con el reino de Dios. Jesús dijo: venga tu reino. ¿De dónde? Del cielo. Que venga a la tierra, para que en la tierra se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Entonces, yo quiero que entendamos esto. La gloria de Dios no es momentánea, no es para un ratito. La gloria de Dios es permanente, y Dios quiere envolvernos las 24 horas en su presencia. De tal manera, esto no significa que usted ya no va a tener problemas, pero significa que en medio de los problemas usted va a tener victoria.
que en medio de las adversidades usted va a salir adelante, que en medio de las circunstancias usted no va a sentir, mire, le va a pasar lo que le pasó a los jóvenes hebreos. ¿Qué fue lo que les pasó? Que fueron echados al horno de fuego, calentados 7 veces más de lo acostumbrado, y dice que se paseaban en medio del fuego, de tal manera que ni un solo cabello se quemó. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba sobre ellos. Cuando la gloria de Dios nos envuelve, mis hermanos, no importa la crisis, no importa la adversidad, no importa la prueba, nos vamos a reír de las circunstancias y no vamos a llorar ante las circunstancias. Nos vamos a mantener de pie ante las circunstancias y no vamos a caer arrodillados ante las circunstancias. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender, tenemos que aprender de Cristo. Jesús dijo: sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. O sea, Cristo pasó por el fuego y no se quemó. Pasó por las aguas y no se ahogó. Pasó por todas las adversidades, pero triunfó sobre cada una de ellas. Por eso nosotros tenemos que entender lo que el apóstol Pablo dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿qué necesitamos? Conectarnos con el reino. Y tenemos que permanecer conectados las 24 horas del día, no solo un ratito, porque hay gente que entra por esa puerta y viene y se conecta con el reino, como cuando cargan su celular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el celular? Después de 3, 4, 5, 6 horas, según el uso, se vuelve a bajar la pila, ¿verdad? Y hay necesidad de volver a ser reconectado. ¿Y qué pasa cuando usted no está cerca de un tomacorriente? Pues trae su celular sin carga. Y a veces así está la vida de nosotros. Venimos a la iglesia y nos conectamos con el reino, renovamos nuestras fuerzas, pero salimos y nos desconectamos, y esa pila, esa carga dura lunes o martes o miércoles, pero ya por el jueves ya se acabó, el viernes ya se acabó, el sábado, y entonces andamos totalmente muertos como el celular, ¿verdad? Sin vida. Entonces, por eso el enemigo nos ataca y somos frágiles, débiles, y por eso muchas veces el enemigo ha tenido victoria sobre nosotros, porque no estamos lo suficientemente preparados para vencer al enemigo. Amén. Entonces tenemos que estar conectados con el reino de Dios. Usted recibió un reino, conéctese a ese reino las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Me está entendiendo? Ahora, yo quiero como título a este tema, para ir desglosando este tema, he puesto esto: estar conectados con el reino. Diga conmigo: estar conectados con el reino implica estar bajo la autoridad del rey. Escúchame esto: estar conectados con el reino implica estar bajo la autoridad del rey. ¿Qué es lo que implica estar conectados? Estar bajo la autoridad del rey, ¿sí? Estar conectados con el reino implica estar, ¿sí?, bajo la autoridad del rey, de reyes y señores, señores. No podemos querer ser parte de un reino si no obedecemos al reino. No podemos ser parte de un reino si no nos sometemos a su reino, ¿sí? Si no me pongo bajo la autoridad del rey, ¿sí? No es suficiente decir que somos parte de un reino o que hemos recibido un reino, porque ese reino tiene su rey, y su rey, el rey, se llama Jesucristo. Nosotros tenemos que estar sometidos a él, ¿sí? Nosotros tenemos que estar sometidos a él. Ahora, yo quiero definir algunas cosas
Aunque antes yo quiero llevarle a Mateo 18, 28. Perdón, Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén, una vez más. Dice la palabra: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, ya conmigo, potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche bien esto. El rey del reino, que es Jesús, tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y la autoridad que tiene no está limitada. Dice toda potestad. Diga conmigo, toda potestad. Cuando hablamos de potestad, hablamos de autoridad. Hablamos de gobierno, ¿sí? ¿Hablamos de qué? De gobierno. Entonces, estar conectados con el reino implica estar bajo el gobierno de Dios. ¿Implica estar qué? Bajo el gobierno ¿de quién? De Dios o del rey, ¿sí? Del rey. Usted y yo tenemos que estar bajo ese gobierno, ya que Él tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Ahora, yo quiero primeramente definir lo que significa estar conectados. Cuando hablamos de estar conectados, estamos hablando de estar unidos. Cuando estamos hablando de estar conectados, estamos hablando de ¿qué? De estar ¿qué? Unidos. Usted tiene que estar unido al reino, ¿sí? Estar conectados tiene que ver con estar unidos. Usted no puede despegarse, usted tiene que estar junto a ese reino. Conectado tiene que ver con estar unido. La palabra conectado tiene que ver con enlazarse o enlazar. Tenemos que enlazarnos con el reino. Tenemos que estar ¿qué? Unidos con el reino, y tenemos que estar enlazados con el reino de Dios, ¿sí? Tenemos que estar enlazados. También hablar de conectados, estamos hablando de establecer relación. ¿De qué? De establecer relación. Entonces, cuando hablamos de estar conectados con el reino de Dios, estamos hablando que necesitamos establecer una relación con el reino de Dios, ¿sí? Tenemos que establecer ¿qué? Una relación con el reino de Dios. Mire, esta es una verdad y es una realidad. Muchos de nosotros no tenemos la revelación acerca del reino de Dios. Y a la falta de no tener una revelación del reino de Dios, eso se convierte en un obstáculo para poder tener una relación con el reino de Dios, ¿sí? No podemos estar unidos al reino, no podemos estar enlazados con el reino, y no podemos desarrollar una relación con el reino si no sabemos qué es el reino de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? Que necesitamos, cuando hablamos de conectarnos, estamos hablando de estar unidos, de estar enlazados y de establecer una relación con el reino de Dios. De tal manera que de ahí en adelante usted debe, ¿sí?, estar unido al reino, debe estar enlazado con el reino y debe establecer una relación con el reino de Dios. Ahora quiero definir el reino de Dios, ¿sí? La palabra reino no se refiere a ningún territorio en concreto, más exactamente deberíamos decir el reinado de Dios, pues a lo que Jesús se refiere es al poderío de la acción divina en este mundo. ¿Escuche bien eso? Cuando hablamos del reino, estamos hablando del poderío, ¿sí?, de Jesús sobre este mundo, ¿sí? Cuando hablamos del reino, estamos hablando del reinado, estamos hablando del gobierno,
Estamos hablando del poder que Cristo tiene sobre este mundo. Es la acción divina, ¿sí? Cuando hablamos del reino, del gobierno, estamos hablando de una acción divina, ¿sí? Que va transformando lo viejo en nuevo, lo injusto en justo y lo enfermo en sano, y que seguirá actuando así hasta que llegue a cumplir su voluntad en todas las cosas. Entonces, el reino de Dios no es algo estático, no es algo que ya está hecho, sino es algo dinámico, que está sucediendo y que está creciendo constantemente y lo está haciendo con fuerza. Yo no sé cuántos entendieron esta definición, pero en otras palabras, el reino de Dios tiene que ver con el poder que Jesús, el poder divino que ejerce sobre el mundo, ¿sí? El poder divino que Jesús ejerce sobre el mundo, eso tiene que ver con el reino de Dios, con el gobierno de Dios. Ahora, el reino de Dios no es algo que ya fue creado, que ya está hecho, es algo que está en un constante crecimiento, no es algo estático, no es algo que ya fue hecho, sino que es algo que cada vez que una persona recibe a Cristo y recibe el reino crece, entonces el reino está vivo, el reino se está esparciendo. Para eso nosotros fuimos llamados, para esparcer el reino de Dios en la vida de cada hombre, de cada mujer en esta tierra. El gobierno de Dios, el poderío de Dios sobre las personas. El reino de Dios se establece cuando el poder de Dios, que es una acción divina, tiene dominio y control sobre cada persona. Entonces, ese es el reino de Dios, ¿sí? El reino de Dios es aquel gobierno que está trayendo Dios a la vida de cada persona. Dice Marcos capítulo 9, versículo 1, también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no verán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Diga conmigo: el reino de Dios se ve. ¿Sí? El reino de Dios se ve. Usted, mire, ¿cómo se ve el reino de Dios? Cuando una persona estaba enferma y está sana, ahí está el reino de Dios. Cuando una persona estaba, cuando el injusto se vuelve justo, ahí está el reino de Dios, ¿sí? Cuando vemos cómo lo viejo se transforma en algo nuevo, ahí se ve el reino de Dios. Entonces el reino de Dios se tiene que ver, ¿sí? Y la misma gente de afuera que no conoce a Cristo va a poder ver el reino de Dios en nuestra vida, ¿sí? Cuando lo viejo se hace nuevo, cuando lo enfermo se sana, ¿sí? Cuando lo injusto se vuelve justo, ahí está el reino de Dios. Eso es lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Vino a dar vida donde no había vida. Vino a traer paz donde no había paz. Vino a traer gozo donde no había gozo. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, en paz y en el gozo del Espíritu Santo. Por eso el reino de Dios se mira, ¿sí? Nosotros tenemos que ver el reino de Dios. Es más, usted puede dar testimonio si el reino de Dios está en su vida o no lo está. Porque si en su vida no hay gozo, no hay paz, no hay justicia, entonces ahí no está el reino de Dios. Lo único que está ahí es una religión, como muchas que hay en la tierra. Pero si en su vida hay gozo, si en su vida hay paz, si en su vida hay justicia, entonces el reino de Dios ya se hizo presente en su vida. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que nosotros tenemos que mantenernos conectados las 24 horas. ¿Para qué? Para que la justicia permanezca y la injusticia no reine. Porque si usted y yo nos conectamos al reino solo 2 horas en el culto,
¿verdad? Y salimos y nos desconectamos, la injusticia va a imperar sobre nosotros, la tristeza va a imperar sobre nosotros, la preocupación va a imperar sobre nosotros, pero el reino es gozo, ¿sí? El reino es paz, el reino es poder, ¿sí? Entonces, si el poder de Dios se mantiene en nuestras vidas, habrá victoria sobre cada uno de nosotros. Por eso el reino se ve, el reino de Dios se mira, ¿sí? Usted tiene que mirar. Además, nosotros tenemos que saber si sobre esta iglesia está el reino de Dios o es una simple religión, ¿sí? Pero si hay gozo, si hay justicia, si hay el poder del Espíritu Santo, entonces ahí está el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el reino es poder, es gozo, es fuego, es del Espíritu Santo. Entonces, esto es. Ahora, le dije que para poder estar conectados al reino de Dios, tenemos que estar bajo la autoridad, ¿sí? ¿Bajo qué? Bajo la autoridad del Rey de Reyes. Entonces, voy a definir lo que es autoridad. Mire, si no hay respeto a la autoridad, no puede haber orden, ¿sí? Si no hay respeto a la autoridad, no puede haber orden. ¿Por qué mucha gente tiene una vida en desorden? Porque no está respetando a la autoridad en el reino. Toda persona, ¿sí?, que viene al camino del Señor, pero no aprende a estar bajo la autoridad del Rey, su vida va a ser siempre un desorden, ¿sí? Siempre va a ser un desorden. Entonces, si no hay respeto a la autoridad, no puede haber orden. Es más, digan conmigo, no puede haber avances, ¿sí? Nadie va a progresar si no hay orden en su vida. No puede haber coordinación, ¿sí? No puede haber bendición. Te repita conmigo esto, a ver, diga conmigo, no puede haber orden, no puede haber avances, no puede haber coordinación, no puede haber bendición, no puede haber unidad, no puede haber trabajo en equipo. Miren, todo lo que puede suceder si no aprendemos a estar bajo autoridad, ¿sí? El reino tiene un rey, Jesucristo, al que le debemos respeto, al que le debemos obediencia, al que le debemos temor, y a Él tenemos que aprender a someternos, porque de lo contrario nuestra vida será una vida en desorden, nuestra vida no tendrá avances, nunca podremos coordinarnos con Dios, tampoco habrá bendición, ¿sí? No puede haber bendición si cada quien está caminando por su lado. Si cada quien, y mire, muchas veces en el reino eso es lo que sucede, que de repente todo el mundo anda como Juan por su casa. Cada quien anda por su lado, cada quien está caminando por su lado. Y entonces, aunque Dios tenga planes y proyectos para la tierra, no los puede llevar a cabo porque no hay coordinación. Mire, usted y yo tenemos que ponernos de acuerdo con Dios también. Y ese es uno de los problemas. Dios no se ha podido poner de acuerdo con el hombre, porque el hombre no le gusta sujetarse, porque el hombre no le gusta obedecer, porque muchas veces el hombre le gusta hacer su voluntad, ¿sí? O muchas veces le gusta hacer solo lo que a él le satisface, o solo a él le conviene. Pero cuando se trata de sacrificio, cuando se trata de sufrimiento, cuando se trata de esfuerzo, muchas veces no queremos obedecer al Padre, muchas veces no queremos sujetarnos al Rey. Entonces, mis hermanos, ese es uno de los problemas. No puede haber coordinación, no puede haber bendición, tampoco puede haber unidad. Si dijimos que para poder estar conectados, sí, implica estar unidos, pero no podemos estar unidos a ese reino si nosotros no estamos sometidos, no estamos bajo esa autoridad del Padre. No puede haber trabajo en equipo. Necesariamente tiene que existir el concepto de autoridad, y tiene que haber gente que esté dispuesta a vivir bajo autoridad. Diga conmigo, tiene que haber gente que esté dispuesta a vivir bajo autoridad, ¿sí?
Vivir bajo autoridad, mis hermanos, no es fácil. Al diablo no le gustó. Por eso un día él decidió querer sentarse en el trono de Dios y ser igual que Dios. ¿Por qué? Porque al ser igual que Dios no tenía que someterse a Dios. Él tuvo un problema de rebelión, de rebeldía, pero eso le costó el cielo y le costó muchas cosas. Después de ser uno de los principales en el cielo, terminó siendo nada en el cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló. Estar bajo autoridad no es cualquier cosa. Implica humildad, implica muchas cosas de las que vamos a ver más adelante. Pero, mis hermanos, para que nosotros podamos estar conectados con el reino, tenemos que estar bajo autoridad del Padre. Y dice acá, lo que estamos leyendo, este pensamiento, ¿verdad? Que está escrito acá, que si nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo autoridad, pues difícilmente vamos a poder estar conectados con el reino. Si no existiera el concepto, ¿sí? Si no existiera el concepto de autoridad, entonces sería un caos. El país sería un caos, la sociedad sería un caos, ¿sí? La iglesia sería un desorden, porque cada quien haría lo que se le pegaría la gana. Cada quien se levantaría y hablaría en el momento que quisiera, ¿sí? No sería posible dar una predicación. No hubiera sido posible tener un tiempo de alabanza y adoración, porque cada quien querría hacer lo que quisiera. Entonces, para eso hay un principio en el reino de Dios que se llama autoridad, ¿sí? Cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando también de la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios debe estar sobre cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar bajo esa autoridad. Porque el estar bajo autoridad permite la coordinación. El estar bajo la autoridad del Padre, esto nos permite tener una unidad con Él, ¿sí? Entonces nosotros en el reino tenemos que aprender a estar bajo autoridad. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Bajo autoridad de quién? Del rey, ¿sí? Del rey. Ahora, cuando hablamos del rey, ¿sí? Estamos hablando del soberano, de alguien que gobierna, de alguien que reina sobre otras personas, de alguien que dirige. Es aquel que dicta las leyes, es aquel que hace justicia, es aquel que da la vida y la quita cuando quiere. Ese es el rey, ¿sí? Voy a repetir, el rey es soberano, el rey es quien gobierna, el rey es el que reina sobre sus subalternos, el rey es el que dirige, el rey es el que dicta las leyes, el rey es el que hace la justicia, el rey es el que da la vida y la quita cuando él quiere. Esa es la función de un rey. Y esa es la función de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Rey tenemos que estar sometidos. Amén. Entonces, quiero decirle ahora, diga conmigo, estar bajo la autoridad del Rey implica aceptar su señorío, ¿sí? Su gobierno de manera voluntaria, para obedecerlo en todos sus mandamientos. Escuchen esto. Ya le expliqué que estar conectados con el reino implica estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad implica aceptar su señorío. ¿Qué implica estar bajo autoridad? Aceptar su señorío, ¿sí? En otras palabras, cuando hablamos, ¿sí?, de su señorío, estamos hablando de qué, ¿sí? De su gobierno, de que Él es quien decide las cosas. Ahora, aceptar su señorío tiene que ver con aceptar lo que Él es. Y una de las características de Él es que Él es soberano. ¿Qué es? Soberano. Entonces, aceptar su señorío tiene que ver con aceptar su soberanía. Aceptar su señorío tiene que ver con qué, o implica qué, aceptar su soberanía. ¿Y qué significa soberano? ¿Sí?
Soberano es quien ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Cuando hablamos de algo soberano, hablamos de algo elevado, de algo excelente y no superado. Jesús es soberano. No hay nadie quien supere su poder o reino. Tenemos que saber que Jesús no necesita pedirnos permiso para tomar decisiones o hacer su voluntad en nuestras vidas. Yo no sé cuántos logran entender eso. Aceptar su señorío implica aceptar su soberanía. Aceptar su soberanía es decirle al Señor: tú no tienes que pedirle permiso a nadie para hacer tu voluntad, y a mí no me tienes que pedir permiso para hacer tu voluntad en mí. Sí, eso es aceptar la soberanía de Dios. Que no hay, que Él no depende de nadie, que no hay nadie que está sobre Él, de tal manera que Él puede hacer lo que Él quiera, a la hora que quiera y como Él quiera. No, Jesús no necesita que nosotros le tengamos que decir qué hacer, ¿sí? Él simplemente lo puede hacer. Lo maravilloso de esto es que todo lo que haga posiblemente nos va a doler, pero es para nuestro bien. ¿Está entendido? Es para nuestro bien. Pero el problema gravísimo que hoy nos encontramos es que poca gente acepta la soberanía de Dios. Y a veces nosotros como que queremos decirle a Dios qué hacer. Le queremos decir a Dios cómo resolver los problemas. Le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Él es soberano y no está bajo ninguna autoridad. Él es la autoridad suprema. De tal manera que nosotros debiéramos solamente decirle: Señor, haz tu voluntad en mí, aunque me duela, aunque sufra, aunque batalle, pero haz tu voluntad en mí. Sí. Esa es la soberanía de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Él es soberano, ¿sí? Él es soberano. Mis hermanos, si queremos que Dios prospere lo que nosotros deseamos, tenemos que ponernos bajo su autoridad y aceptar su señorío, ¿sí? Aceptar su soberanía. Aceptar que Él hace con nosotros lo que Él quiere, a la hora que quiere, y nosotros tenemos que estar dispuestos a que eso suceda en nuestras vidas. Porque esa es la manera en la que opera el reino de Dios. Porque de repente le digo, queremos andarle diciéndole a Dios cómo hacer las cosas. Entonces, aceptar su señorío implica aceptar su soberanía. ¿Qué implica? Aceptar su soberanía. Y cuando usted acepta su soberanía, no va a venir a quejarse con Él, ni le va a reclamar a Él. ¿Cuánto le hemos reclamado a Dios? Señor, pero ¿por qué permitiste que pasara tal o cual cosa? Eso, si usted viene delante de Dios para reclamarle por qué permitió, eso habla de que usted no acepta su soberanía, ¿sí? Que usted no acepta su soberanía. Y eso es lo que tenemos que aprender en el reino de Dios: aceptar la soberanía de Dios. ¿Ven? Segunda cosa, lo que implica aceptar su señorío es poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Sí, poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Dios tiene que ocupar el primer lugar en todo, ¿sí? Más que tu vida, más que tú, más que tu familia, más que la obra de la iglesia, más que tu trabajo, debes darle el primer lugar a Dios. Esta es la mejor forma de demostrar el señorío de Cristo. Usted no puede decir que Jesús es su Señor
si usted lo tiene en el último lugar, si en su casa está en el último rincón, ¿sí? Si en su vida el último en consultar y en obedecer es a Él, Jesús no es su Señor, ¿sí? Jesús no es su Señor. Si usted pone primero el trabajo, pone primero su familia, pone primero su vida, pone primero sus cosas y no pone a Dios, Jesús no es su Señor, ¿sí? Jesús no es su Señor. Y si Jesús no es su Señor, entonces usted está con problemas en el reino de Dios, porque en el reino hay un rey y ese rey se llama Jesús, y ese Jesús es Señor en el rey también. Y aceptar su señorío implica aceptar su soberanía, implica aceptar, ¿sí?, que Él sea el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuándo se convierte en primer lugar en nuestra vida? La palabra del Señor nos enseña, ¿sí?, que tenemos que amar a Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando usted y yo amamos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces Él se convierte en primer lugar en nuestra vida. Pero si yo amo más, como dijo Jesús, a padre, a madre, a hijos, y no lo amo a Él, Jesús no es el primer lugar en mi vida, ¿sí? Si lo dejo para después, Jesús no es el primer lugar en mi vida. Y si Jesús no es el primer lugar en mi vida, entonces no es mi Señor. Porque Él dijo en muchas ocasiones: me llamáis Señor y no hacen lo que yo digo, ¿sí? ¿Dónde está mi honra? Entonces tenemos nosotros que entender eso. Estar conectados con el reino implica, ¿sí?, aceptar el señorío de Cristo. Aceptar el señorío de Cristo implica aceptar la soberanía de Dios. Aceptarla, y también implica que Cristo sea el primer lugar en nuestra vida ante cualquier cosa, ¿sí? Ante cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ahora, aceptar, ¿sí?, el señorío de Cristo también implica aceptar responsabilidades y que tenemos que darle cuentas a Él, ¿sí? Que tenemos que darle cuentas a Él. Vaya conmigo por favor a Mateo 25, 14 en adelante. ¿Ya lo tiene? Mire, aquí está la parábola de los talentos. Usted ya la conoce, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1, ¿sí? A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Usted ya conoce esta historia. Después de mucho tiempo su señor volvió y al que le dio 5 lo llamó y dijo: 5 me diste, aquí tienes 5 más, ¿sí? Aquí tienes 5 más. Y entonces el Señor le dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y pasó lo mismo con el que trajo 2, ¿sí? Entonces, mis hermanos, escuchen eso. Aceptar el señorío de Cristo es entender que en la tierra tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos en la tierra es multiplicar lo que Dios nos ha dado. Escuche esto: en la tierra tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es multiplicar lo que Dios nos ha dado. Porque un día Dios vendrá y nos pedirá cuenta de esos 50, 60, 70 años que Dios te dio en la tierra. De ese talento, de ese don, de esos recursos financieros, de esa vida. Dios te va a dar cuenta de eso, te va a pedir cuenta de eso, ¿sí? Aceptar su señorío es entender que Dios me puso en la tierra y me puso con un propósito, y que yo le voy a dar cuenta a Él de ese propósito, de esa función en la tierra.
Por eso tenemos que entender esto, iglesia. Escuchen bien esto, tenemos que entender esto. No se trata de escapar para irse al cielo, porque todo el mundo se quiere ir al cielo, porque dice allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y ya solo voy a cantar. No, tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice la Biblia, en la tierra, ¿sí? Multiplicando lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque ¿qué pasó con aquel que había recibido uno? Usted conoce la historia, lo llamó también, y aquel solo en la mano traía un talento y le dijo: Señor, aquí está, me diste uno, te lo devuelvo. No lo pude multiplicar porque tuve miedo, porque no tuve tiempo, porque en primer lugar fueron muchas más cosas y no tuve oportunidad para multiplicarlo. Y entonces Jesús le dijo: siervo malo y negligente, ¿sí? Siervo malo y negligente. Y dice que el que tiene más, sí se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Qué tremendo es esto. Entonces, hermanos, aceptar el señorío de Cristo es aceptar que en la tierra nos puso con responsabilidades, y que si queremos cumplir con esas responsabilidades, tenemos que multiplicar lo que Él nos ha dado en la tierra. ¿Me está entendiendo? Eso implica estar conectados con el reino de Dios, ¿sí? Eso implica multiplicar. Por eso, mis hermanos, debemos estar ocupados más que preocupados. Yo le dije hace unos días: no nos vamos a preocupar más, nos vamos a ocupar ¿en qué? En multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No todos vamos a dar los mismos resultados, si es cierto. Dice la palabra que les dio cada uno según su capacidad. Algunos vamos a dar mayores resultados que otros, pero eso no importa. Lo importante es que usted multiplique el 1, el 2 o el 3 talento que Dios le ha dado, la capacidad que Dios le ha dado. Usted tiene que multiplicar eso que usted ha recibido de Dios. A algunos les ha dado más, a algunos les ha dado menos, eso no importa. Lo importante es que usted y yo multipliquemos lo que Dios nos ha dado. A unos en la tierra han vivido 50 años, otros han vivido 80, otros han vivido 100 años. Cada uno ha vivido según Dios le ha dado la vida, pero cada uno va a responder. Acuérdese que al que más se le da, más se le demanda, ¿sí? Si a usted Dios le ha bendecido más le va a demandar a usted. Si usted tiene un liderazgo mayor que el otro, más le va a demandar el Señor. Si usted tiene más vida, más le va a demandar. Si usted le ha bendecido más le va a demandar. Si usted le ha dado más salud, más le va a demandar. Todo lo que Dios más le ha dado, más le va a demandar. Entonces, si usted quiere más, sépase que también Dios le va a demandar más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que aceptar su señorío es entender, mis hermanos, entender que tenemos responsabilidades y que tenemos que responder a ello, ¿sí? Tenemos que responder a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado. Vaya conmigo a 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13. Mire lo que dice la palabra: la obra de cada uno, ¿qué va a pasar con ella? Se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra cada cual sea el fuego la probará. Lo que está diciendo en otras palabras es que cada uno de nosotros va a dar cuenta de todo lo que nosotros hagamos en la tierra. Entonces Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Aceptar el señorío de Cristo implica hacer la voluntad de Dios. ¿Implica qué? Hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, la voluntad de Dios es cumplir lo que Él nos ha dejado en la Escritura. Es obedecerla, es guardarla, es caminar en santidad y vivir para Jesús. ¿Sí? Vayan conmigo a Efesios 6, 6 y 7.
Efesios capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor, versículo 6: no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Haciendo qué? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Entonces usted ha sido llamado, desafiado para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. No busque hacer el bien ante los ojos de los hombres. Busque agradar a aquel que lo llamó y lo tomó por su tal. Eso implica el señorío de Cristo, ¿sí? Entonces voy a repetir rápidamente lo que enseñé esta mañana. Número uno, bueno, lo primero, tenemos que conectarnos con el reino. ¿Qué tenemos que hacer? Conectarnos con el reino. Tenemos que unir el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Bueno, para que esto suceda implica estar bajo la autoridad del Rey de Reyes. Hablamos que estar conectados tiene que ver con estar unidos, tiene que ver con estar enlazados y tiene que ver con establecer una relación con el reino de Dios. Hablamos que el reino tiene que ver con el poderío de Cristo, sí, el poderío divino que Cristo tiene sobre cada uno de nosotros. Ese es el reino de Dios. Hablamos que la autoridad, sí, sin la autoridad no puede haber orden, no puede haber avances, no puede haber coordinación, no puede haber bendición, no puede haber unidad, no puede haber trabajo en equipo, sí, no puede haber nada de eso si no estamos bajo esa autoridad. Pero cuando estamos bajo esa autoridad podemos trabajar de hombro a hombro, de la mano con Dios, ¿sí? Hablamos que el rey es soberano, es quien gobierna, es quien reina sobre sus subalternos, es quien dirige, es el que dicta las leyes, es el que hace justicia, es el que da la vida y es el que la quita cuando él quiere. Esa es la función de un rey, ¿sí? Ahora, estar bajo la autoridad del rey implica aceptar su señorío. Amén. Y aceptar su señorío es aceptar su soberanía, que Él es quien decide y Él hace como Él quiere, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando de aquella parábola donde un hombre llamó a diferentes trabajadores durante el día, ¿sí? Y a cada quien le pagó lo mismo? Esto para algunos fuera algo injusto, pero no para Dios, porque dijo: esto es mío y yo hago con él lo que quiero. Soy soberano y los primeros serán postreros, ¿sí? O los postreros serán primeros, ¿verdad? Y él enseñó un principio ahí de gobierno, un principio de autoridad, un principio de soberanía. Dios es soberano, no necesita que yo le diga qué es lo que tiene que hacer con mis hijos. Le voy a suplicar, le voy a pedir que intervenga, pero que lo haga como Él quiera, ¿sí? Porque a lo mejor el Señor en algún momento va a traer a algunos de nuestros familiares de la oreja, ¿sí? Algunos los va a traer no sé de dónde, pero los va a traer. Entonces Él es soberano y que Él haga como Él quiera. Simplemente díganle: Señor, sálvamelos, por favor, ¿sí? Yo me encargo de predicarles y que tu Espíritu Santo lo redarguya de todo pecado. Él es soberano. Segundo, aceptar su señorío implica poner a Dios en un primer lugar, ¿sí? Aceptar su señorío es aceptar mi responsabilidad en la tierra y que le voy a dar cuentas delante de Él en algún momento. Y lo cuarto es que tengo que hacer la voluntad de Dios en la tierra. Eso es lo que implica una conexión con el reino. Primera parte. Pero cuando nosotros nos conectamos con el reino y empezamos a hacer eso, nuestra vida va a ser diferente en el nombre de Jesús. Porque usted tiene un reino inconmovible.
no es cualquier reino. Usted pertenece a un reino sobre todos los reinos. Este reino está sobre el reino de las tinieblas. Este reino está sobre los reinos de la tierra. Este reino está sobre el reino animal. Este reino está sobre el reino vegetal, ¿sí? Este reino está sobre todos los reinos, porque su origen no es la tierra, su origen es el cielo. ¿Me está entendiendo? Por eso usted no debe perderse ninguna de estas enseñanzas, porque aquí aprenderá cómo tener autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre el reino, el reino de la naturaleza, sobre el reino de todos los reinos. Usted va a tener autoridad, porque a eso Dios nos llamó. Cuando Dios llamó, escúcheme esto, cuando Dios puso al hombre en la tierra, lo puso para gobernar. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza, sobre todo lo que hay. Dice que todo lo puso bajo sus pies, bajo su gobierno, bajo su autoridad. Nosotros tenemos que aprender a tener dominio y autoridad sobre los demás reinos. ¿Me está entendiendo? Pero primero tenemos que entrar por la puerta. Y la puerta se llama estar bajo autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie esta mañana, y que cada uno de los que estamos aquí esta mañana podamos, mis hermanos, ponernos bajo la autoridad del Rey de Reyes. Yo no sé si alguna vez aquí en la tierra usted ha tenido que ponerse bajo la autoridad de un hombre, bajo la autoridad de una persona que tiene una investidura. Yo no lo sé, pero muchas veces hemos ido con alguna persona y me han dicho: estoy bajo su autoridad, estoy a sus órdenes, estoy a lo que usted disponga. Esta mañana tenemos que decirle una vez más a Jesucristo, el Rey de Reyes, que estamos a sus órdenes, que estamos bajo su autoridad, que vamos a hacer lo que Él quiere, que vamos a hacer su voluntad y que no vamos a hacer nuestra voluntad. ¿Cuántos quieren hacer eso esta mañana? Porque muchas veces, mis hermanos, no se nos olvida eso. Y de repente solamente somos tenemos la mentalidad de un pueblo que solo espera que le den y que le den y que le den, pero nunca está dispuesto a someterse a la autoridad del Rey. Entonces, esta mañana tenemos que someter nuestro espíritu, someter nuestra alma y someter nuestro cuerpo a la voluntad del Rey de Reyes. Si usted ya entendió que por Cristo entró al reino, usted necesita entonces ahora decirle al Señor: Señor, estoy bajo tus órdenes. Señor, estoy bajo tu autoridad. Quiero de hoy en adelante que tú dirijas mis pasos. Quiero de hoy en adelante ser obediente. Quiero de hoy en adelante a que tú tomes las riendas de mi vida y tú me digas por dónde debo caminar, por dónde debo ir, por dónde. Entonces yo le voy a invitar para que salga de su lugar rápidamente, venga aquí adelante. Vamos a hacer una oración muy poderosa, pero muy importante, para que usted pueda entrar en esta dimensión de reino, en esta dimensión de poder. Acuérdese que estamos renunciando a los destellos de gloria. Estamos renunciando a esos momentos. Vamos a buscar que la gloria de Dios en nosotros, en nuestra vida, sea permanente. Vamos a buscar que la gloria de Dios en nosotros sea permanente. Vamos a buscar que la gloria de Dios en nuestras vidas sea permanente. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Repita conmigo estas palabras. Señor, esta mañana determino conectarme con el reino de Dios. Yo declaro que recibo ese reino en mi vida, en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Y esta mañana me uno al reino, me enlazo al reino, establezco una relación con el reino de Dios. En esta hora yo acepto tu gobierno, tu señorío, tu voluntad sobre mi vida. Para ello me pongo bajo tu autoridad, bajo tu gobierno. Someto
mi espíritu, mi alma, mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras y mi carne a ti, en el nombre de Jesús. Esta mañana te acepto como soberano, como gobierno, como el director de mi vida, como el que dicta las leyes, como el que hace la justicia, como el que da la vida y como el que la quita cuando quiere. Esta mañana acepto tu señorío sobre mi vida, tu gobierno, y lo acepto no por la fuerza, sino de manera voluntaria, para obedecerte en todos tus mandatos. Acepto tu soberanía. Te pongo en primer lugar en mi vida. Tú estás antes que mi vida, que mi familia, que mi trabajo, que cualquier cosa. Tú estás en primer lugar en mi vida. Acepto que en esta tierra me pusiste y me diste responsabilidades, y que un día yo te voy a dar cuentas. Trabajaré, me ocuparé en multiplicar lo que me has dado, para que cuando me llames a cuentas yo pueda escuchar las palabras: buen siervo y fiel. Me propongo, como Daniel, hacer tu voluntad todos los días, todos los años de mi vida en esta tierra. Gracias, Jesús. Levanta tus manos, deja que el Espíritu de Dios te envuelva, que hoy esa gloria